Hola, se me oye, ¿no? Sí, perfecto. Joder, cuánta gente, muchas gracias por venir. Bueno, pues bienvenidos a mi charla sobre técnicas que utilizan los videojuegos para imitar la realidad. ¿No va? Vale, ya está. Para quien no sé si alguien no me conoce. ¿Me conocéis todos o no me conoce nadie? Bueno, en todo caso, me llamo Guillem, conocido en internet como Guinchu, y me dedico a desarrollar videojuegos y compartir cómo funcionan los juegos por dentro en mi canal de YouTube, así como explicar también cómo se desarrollan los míos, cómo se buguean, cómo los arreglo, etcétera. Vale, entonces, el tema de la charla es que la realidad es muy compleja, ¿vale? En la naturaleza pues tenemos una fuente de luz que es el sol, que está lanzando un montón de rayos en todas las direcciones, y eso al final es bastante lío porque los rayos de luz rebotan con todos los elementos que haya por ejemplo, en este campo, ¿no? Algunos rayos de luz te llegan a la vista y es lo que permite que tú puedas ver el entorno, otros rayos de luz se irán lejos. Hay zonas que están menos iluminadas y eso es porque los rayos de luz pues han llegado en menos cantidad a esas zonas. Luego hay reflejos, etcétera, ¿no? Entonces eso es bastante complicado a la hora de intentar recrearlo en un videojuego. La naturaleza es demasiado compleja. Así que lo que se hace en los videojuegos es intentar simplificar esto para que tu ordenador básicamente no explote y pueda pues manejar esos gráficos, ¿no? Sí que es cierto que está el Ray Tracing, que trata de imitar un poco eso, pero es bastante... o sea, es más simple que la realidad todavía, a pesar de lanzar millones de rayos, es más simple que la realidad y además es bastante costoso. Incluso todavía no hay muchos juegos que utilicen Ray Tracing, ¿no? Entonces vamos a ver qué otras formas podrían existir para representar tanto la iluminación como las sombras, como los reflejos en los videojuegos. Porque al final, en lugar de utilizar una única técnica para todo, que es lo que hace la iluminación, los rayos de luz en la vida real, pues gente que sabe mucho se dio cuenta de que era mejor separar distintos fenómenos observables y hacer una técnica de imitación para cada uno de esos tres fenómenos y que al final luego se vuelvan a juntar y el juego se vea lo más parecido a la realidad posible. Entonces vamos a empezar con la iluminación. No sé si os gustan las matemáticas, hay muy poquitas y luego de verdad que las voy a pasar muy rápido, las voy a explicar por encima y luego ya voy a empezar a hablar de sombras y reflejos, que son cosas quizá más intuitivas, más visuales, que quizás llaman más la atención. Pero bueno, la iluminación es importante y aunque tenga un poco de matemáticas, las pasamos rápido y espero que nadie se duerma. En todo caso, cuando tú tienes un modelo 3D en un videojuego, por ejemplo aquí una tetera, ese modelo de entrada, hasta que no creemos un modelo de iluminación, pues si la tetera tiene la textura de color azul, toda la tetera es azul, igual por todas partes, y no se ve como se vería en la realidad. Entonces queremos conseguir que tenga ciertas sombras, digamos que según de dónde venga la luz, pues haya zonas más ensombrecidas y zonas menos ensombrecidas. ¿Cómo se puede conseguir eso? Con matemáticas, perdón, pero es la única manera. Lo que hay que hacer es simplificar la realidad, ya que no vamos a lanzar montones de rayos, que es como lo que ocurre en la vida real. Vamos a ver de qué forma podríamos hacer eso, pero mucho más simple. Es decir, en lugar de lanzar rayos, vamos a encontrar una alternativa. Tenemos el Sol y tenemos la Tierra en el mundo real. El Sol y la Tierra están muy lejos, están tan lejos y la Tierra es tan pequeña que si os fijáis los rayos de luz que llegan a la Tierra prácticamente podríamos decir que son paralelos. Entonces vamos a aprovecharnos de esta ventaja para tener lo que sería una luz direccional. Todos los rayos de luz cuando llegan a la Tierra podríamos simplificarlo y tratarlo como que llegan paralelos. Así que con una sola información, que es un vector que indica la dirección de la luz, algo podemos hacer, ¿no? Entonces vamos a guardarnos de momento en memoria, nos acordamos de que existe una flecha que es la dirección de la luz. Luego, además de eso, los elementos de los videojuegos, o sea, los modelos 3D, tienen caras.
Da igual que sea un cubo, que es muy simple, como un Pikachu que, aunque tenga muchísimas más caras, es mucho más elaborado, pero sigue teniendo caras. Y esas caras tienen lo que se llama un vector normal, que es perpendicular a cada una de esas caras para indicar a qué dirección está mirando, ¿vale? Entonces, si tenemos la dirección de la luz y tenemos la dirección de las caras de los modelos, ya podemos hacernos una idea de lo que podríamos hacer. Y es que cuando la luz está mirando a una cara, entonces esa cara estará iluminada. Cuando esa cara está de espaldas a la luz no le llega bien y esa zona tendrá que estar oscura, ¿no? Ya casi acabo con las matemáticas. Por fortuna de vosotros. Bueno, no sé, a lo mejor os encanta, perdón. Pero a mí sí, a mí me encantan. Espero que a vosotros también. La cosa es que hay una fórmula, bueno, hay una operación que se llama el producto escalar que permite comparar dos flechas, dos vectores. Si las dos flechas miran exactamente en la misma dirección, el resultado da 1. Si se van diferenciando un poquito más, esas flechas ya van, pues quizá el resultado vale 0,9, 0,8. Cuanto más se separan, más pequeño es el valor. Cuando son perpendiculares es 0. Y ya si están en direcciones opuestas es negativo hasta -1. Podemos aprovechar esa característica para calcular el producto escalar entre la dirección de la luz y la dirección de una cara, y ya sabemos qué caras están mirando al sol o están cerca de mirar al sol y cuáles están de espaldas, y como es un valor numérico es muy fácil aplicarle pues más o menos oscuridad a cada una de esas caras. Así que ya hemos llegado a este paso intermedio, aunque todavía hay un paso más para que se acabe de ver realista del todo, y es el reflejo especular, que se llama. Es, por ejemplo, yo que sé, una persona calva, pues le brilla la cabeza un poco, ¿no? Pues la tetera vendría a imitar eso, en este caso. Fijaos en Super Mario. Aquí tenemos a Mario con los zapatos sin reflejo especular, y en el otro lado tienen reflejo especular. Ahí veis que ahí hay un puntito. Le da como más volumen y además nos está indicando propiedades del material, y es que aquí ahora no sabemos si es un material que es liso o si es rugoso, como es. En cambio, del otro lado nos damos cuenta de que las botas de Mario están pulidas y como que son de un material quizá más plasticoso. Aquí a lo mejor es más de piel. Entonces vamos a intentar recrear este efecto. El problema del reflejo especular es que depende del punto de vista del que lo estés viendo. No está fijo, sino que según si lo miras de un lado o del otro, se mueve. Eso lo podéis ver incluso, no sé si lo vais a ver, ya que te he puesto en la mano. Si os podéis a mirar esto desde diferentes puntos de vista, aunque yo esté quieto, si giráis la cabeza, vais a ver el reflejo, que a lo mejor primero lo veis de un lado, luego lo veis del otro. El reflejo especular se mueve. Entonces simplemente cuando hagas las operaciones, bueno, aquí explico que el reflejo especular lo ves realmente cuando los rayos de luz que rebotan con la superficie del material te dan en la cara, ¿vale? Si no te están dando los rayos de luz en la cara, no lo ves, a diferencia de antes. Entonces nada, simplemente tienes en cuenta, además de tener el vector normal de la cara y la dirección de la luz, tienes en cuenta también la posición desde la cual estás mirando el objeto, y ya está. Y con eso tenemos un sistema de iluminación bastante realista, entre comillas. Bien, se han acabado las matemáticas. Solo una cosilla. Todo esto son formas de imitar la realidad. Significa que las estamos imitando, pero tienen sus defectos, no son 100% precisas. En este caso, por ejemplo, este modelo de iluminación no tiene en cuenta la luz indirecta, ¿cómo se llama? Las fuentes de luz indirectas. Por ejemplo, en este caso es una sesión de fotografía. Esta mujer está siendo iluminada por un foco que le da directamente en la cara, pero hay luego un reflector que lo tiene detrás. Ese reflector no es una fuente de luz directa, está rebotando la luz, y eso permite iluminar a esa mujer también por el otro lado. Es el modelo que estamos utilizando para hacer la luz, no permitiría representarlo, entonces se vería oscura la señora por el otro lado. Y lo mismo con este tipo de paraguas, digamos. Bueno, sí, se llama paraguas de cara a iluminar. Esto funciona de la siguiente manera: el foco, en vez de iluminar a la persona, ilumina el paraguas, y cuando rebota es ese rebote que da a la persona. El problema de eso es que en el modelo de luz que tenemos
básicamente quedaría el paraguas iluminado, pero no rebotaría, porque el paraguas sería como una fuente de luz indirecta. Entonces la mujer y el resto del escenario quedarían oscuros, solamente estaría iluminado el paraguas. Entonces eso, podemos simplificar las cosas, pero a cambio perdemos algunas cosillas. No es una simplificación para que sea más eficiente, para que tu ordenador pueda manejar esos gráficos, implica también que pierdas calidad de alguna forma. Se acabaron las matemáticas, ya está. Ahora vamos a hablar de sombras, que es algo más intuitivo. Y a lo mejor yo cuando descubrí cómo funcionaba esto me voló bastante la cabeza. Y es que vamos a intentar averiguar cómo se dibujan las sombras en los videojuegos sin estar lanzando rayos, que es lo que ocurre en la vida real. Primero pongo el ejemplo de la vida real. Este punto de aquí, ¿por qué está iluminado? Pues porque la linterna, cuando lanza rayos, esos rayos llegan al suelo y por lo tanto pueden iluminarlo. Pero a veces se encalla esto. Pero por ejemplo, este punto de aquí está ensombrecido porque el rayo de luz ha chocado con el personaje y entonces no ha sido capaz de llegar aquí. Por eso está oscurecido. Claro, eso es lo que haría la luz en la vida real, pero no podemos, bueno, se puede, pero va muy lento y demás. Y simplificado, en todo caso, vamos a buscar una alternativa mucho más ligera para el ordenador, para que pueda mostrar sombras y que no se queme. ¿Qué podríamos hacer? Pues lo que se utiliza en la gran mayoría de videojuegos es incorporar una especie de pseudo cámara a la linterna, a cada fuente de luz que quieras que tenga sombras. Entonces le ponemos una cámara a la luz y ahora veréis lo que se ve desde el punto de vista de la luz, ¿vale? Esto es lo que estaría viendo la propia linterna. ¿Veis alguna sombra? No la hay. Vamos a girar la cámara, vamos a ver la escena desde otro punto de vista. En ningún lado, sigo girándola, en ningún lado se ven sombras. Todo lo que está apuntando la linterna está totalmente iluminado. Entonces, ¿por qué ocurre eso? ¿Por qué todo lo que ve la linterna tiene luz? Pues precisamente porque son todas aquellas superficies a las cuales la luz ha conseguido llegar. Entonces, ¿de qué nos sirve tener una cámara en la linterna? Pues que precisamente todo lo que no es capaz de verse en el punto de vista de la linterna significa que está ensombrecido. Esta parte de aquí, en la imagen anterior, no se veía. Significa que esta parte de aquí tiene que estar ensombrecida, igual con la sombra que hay detrás de los árboles. Vale, entonces vamos a ver cómo se calcula esta sombra. Esto es lo que realmente ve la cámara de la linterna. Aclaro, por cierto, que yo que sé, si utilizáis cualquier software para hacer videojuegos, Unity, Unreal y demás, no tienes que poner tú manualmente una cámara expresamente en cada punto de luz. Se hace automáticamente a nivel interno, tú ni te das cuenta como usuario, ¿no? Como desarrollador, porque eso ya viene hecho. En todo caso, esto es lo que se ve a través de la linterna. Es una imagen en escala de grises. No hace falta tener color porque no nos importa. Lo que nos importa es la distancia de las cosas. Y es por eso que esto es lo que se llama un Z-buffer, digamos. Es como una imagen que cuanto más blanca es la imagen, más lejos están los objetos, y cuanto más negro, más cerca están de cámara esos objetos. Entonces aquí tenemos información sobre la profundidad de los elementos. ¿Qué podemos hacer con ella? Bueno, aquí ahora mismo se está viendo la misma escena desde el punto de vista de nosotros como jugador, con la cámara principal del juego, y a un lado lo que estaría viendo la linterna en ese momento. Eso se actualiza a tiempo real. Vale. Entonces, si ahora queremos saber en cualquier punto de la pantalla si hay que meterle una sombra o no meterla, básicamente, por ejemplo, para este punto de aquí, lo que hacemos es, de este punto conocemos sus coordenadas en el espacio 3D, las trasladamos al espacio, digamos, de la linterna, las ponemos encima de esa imagen y comparamos los colores. Al final, si teníamos que el blanco es lo más lejano y el negro es lo más cercano, estos dos puntos también pueden tener su color en escala de gris, ¿no? Entonces simplemente se compara el color, que al final, bueno, es un valor numérico,
y ya está. Entonces vemos que si está por delante o por detrás de, en este caso, el obstáculo, pues se oscurece o no se oscurece. Esto es un poco complicado de explicar, pero espero que se entienda. Es decir, para saber si este punto hay que ensombrecerlo o no, lo trasladamos aquí. Este punto resulta que, como es más claro que su equivalente en la cámara de la sombra, significa que está más lejos. Y como está más lejos de lo que se ve por la cámara, significa que hay un objeto que lo está tapando, y como lo está tapando, no le permite llegar la luz y por lo tanto se ensombrece, y al revés con el otro. Sin embargo, este tipo de sistema para mostrar sombras en videojuegos tiene limitaciones como cualquier sistema aproximado que estemos utilizando. En este caso, por ejemplo, imaginaos que tenemos un escenario muy grande y queremos mostrar las sombras de, pues eso, de todo el escenario, ¿no? Y llega un momento en el que a lo mejor hay un objeto tan lejano que si queremos mostrar su sombra, la resolución de la cámara no es infinita. Tampoco vamos a tener una cámara con, yo qué sé, 1 millón por 1 millón de ancho y de alto, ¿no? Llega un momento que pierdes precisión porque está demasiado lejos, se ve pixelado. Y es por eso que en juegos como el reciente Pokémon hay muchas sombras que están súper pixeladas. Hay formas de evitar eso. Hay formas en las que para un mismo punto de luz, es lo que se llama hacer sombras en cascada. Digamos que en vez de captar una única imagen, captas muchas imágenes diferentes con distintos niveles de zoom, y que las zonas más cercanas a ti tengan más zoom y por lo tanto se vea más detalle, las más lejanas menos. Pero si no, se ve así de feo. Y ahora vamos a hablar, para terminar, sobre los reflejos en videojuegos. Los reflejos es bastante divertido, o sea, hay muchos truquillos para ingeniárselas de cara a que se vea un reflejo creíble. Antiguamente, sobre todo, lo que se hacía, porque tampoco tenían tantos recursos, digamos, era simplemente duplicar la misma habitación, pero invertirla, y luego tener a un personaje que hace igual que tú, se mueve igual que tú, pero del revés, para que te creas que, o sea, el espejo dentro tiene una persona que es igual que tú, que te está imitando. Y es así como se simulan los espejos, por ejemplo en Super Mario 64 o en GTA San Andreas. Eso es una técnica que antiguamente se usaba bastante. Ahora hay otras cosas, se puede seguir usando porque funciona perfectamente, pero sí que es verdad que estás duplicando la geometría del escenario. Y no solo eso, que a lo mejor tú quieres un escenario en el que haya un espejo. Imaginaos aquí en medio del escenario plantar un espejo. En este sistema no podrías, porque esos espejos requieren que haya como otro escenario del revés detrás. Si tú quieres que haya un espejo en medio de una habitación y que puedas rodearlo, eso ya no se puede hacer. Es por eso que hay otros métodos. Por ejemplo, usar Cube Maps. Cube Maps, bueno, ahora veréis lo que es, pero bueno, esto es un juego de Call of Duty que te puedes mirar en el espejo, se ve bastante bien. El problema es que no te ves a ti mismo, y ahora veremos por qué no te ves a ti mismo en el espejo, aunque el escenario sí que lo ves, y la verdad que queda bastante resultón. ¿Por qué no te ves a ti? Vale, ¿cómo se genera un Cube Map? Es como Google Street View, ¿vale? Funciona igual en el Google Maps, cuando te pones a ver las calles y puedes navegar por ellas, no dejan de ser un Cube Map, o algo parecido, en todo caso. Básicamente, tú, allá donde quieras crear un espacio 3D falso, digamos, plantas una cámara. La cámara la plantas, le pones una apertura, ¿cómo se llama? Un field of view, un campo de visión de 90 grados, y la pones a sacar una fotografía del eje X positivo y luego hacia el eje X negativo. Luego lo mismo con el Y positivo, el Y negativo, y luego la pones apuntando al eje Z en positivo y eje Z negativo. Entonces tienes 6 fotografías de todos los ejes, y eso significa que puedes luego meterlas en un patrón como de cubo, lo puedes doblar y te construyes un cubo en el que, si estás dentro y miras a todos los lados, parece que es una escena 3D, aunque es falsa, ¿no? Eso es lo que os digo, lo que hace Google Street View. Vale, pues eso es lo que tiene el espejo por dentro. Básicamente sacaron fotos del cuarto de baño hacia un lado, hacia el otro, hacia arriba, hacia abajo y tal, y lo meten dentro del espejo con cierta gracia para que dé el pego, ¿no? Problema, ¿por qué no te ves a ti mismo? Porque esas fotografías del
esas fotografías del espejo, digo, del baño que luego se ponen en el espejo, se tomaron antes de que el jugador estuviera jugando. Es decir, que o sea, los desarrolladores un día llegaron a la oficina y dijeron, mira, el baño ya está hecho, ya he terminado de modelar el baño, está todo bien hecho, vale, pues vamos a sacarle fotos y los metemos en el espejo. Eso se ha hecho antes de exportar el proyecto, antes de que el juego se venda, ¿no? Entonces, claro, el personaje no estaba jugando. Además, el personaje puede estar en muchísimas posiciones diferentes. No puedes estar sacando todo el rato 6 fotografías del entorno con el personaje ahí a cada frame para poder colocar al personaje en el espejo. Entonces, de nuevo, como una forma de imitar la realidad, tiene sus defectos. Otro método para hacer reflejos de espejos en videojuegos sería colocar una cámara detrás del espejo. Eso funciona bastante bien, ¿vale? Vendría a ser como cuando estás mirándote con la webcam y lo que se capta por la webcam aparece en pantalla, ¿no? Pues en este caso la pantalla sería el espejo y la webcam sería una cámara adicional que colocamos. O sea, el videojuego tiene una cámara principal que es la que sigue al jugador y luego hay como una cámara extra detrás del espejo para grabar lo que está delante del espejo y poderlo reproducir en el cristal. Problemas con eso. Hay juegos que lo hacen horriblemente mal y esto más que un espejo parece una pantalla porque no, la perspectiva no está bien. Parece, o sea, si te pones de lado, literal parece una pantalla. No da la sensación de que sea un espejo porque parece más un monitor de ordenador. ¿Cómo se puede solucionar esto? Y ahora diréis, no se puede porque mi webcam siempre se ve así. Bueno, pero si tu webcam la movieras siguiendo, tachan, las leyes de la óptica, si mueves la cámara de una manera, digamos, con cierta gracia, que siga al jugador respecto a la pared del espejo y que además tenga la inclinación siguiendo pues este ángulo, según el ángulo donde mires el espejo, girar la cámara de vuelta al revés, consigues un reflejo muy creíble que está muy bien. Además, esto es del año 2001, 2002, creo, Super Mario Sunshine, y les quedó muy bien. Y la verdad que cero pegas. O sea, sí que es verdad que es muy costoso empezar a meter cámaras adicionales a los videojuegos, porque imaginaos que vuestra tarjeta gráfica permite mostrar pues gráficos en pantalla a 1080p. Claro, pero eso es con una cámara, ¿no? Si empiezas a meter muchas cámaras para una habitación llena de espejos, al final la gráfica está renderizando muchas más imágenes de las que debería y puede empezar a ralentizarse. Así que, otra limitación. Y luego esto creo que es la técnica más utilizada a día de hoy en videojuegos modernos, que es, bueno, antes del Ray Tracing, es el Screen Space Reflection, que básicamente vendría a ser reflejar la propia imagen que ya se ve en pantalla sobre sí misma con cierta gracia para que dé el pego. Queda muy bien cuando se utiliza en superficies que no son espejos lisos en los que te veas perfecto, sino, por ejemplo, aquí son cristales de una habitación que, bueno, está un poco oscura, no se acaba de ver del todo bien, entonces tú ves un poco el reflejo y te da la sensación de que más o menos pues hay algo reflejado, ¿no? Y supongo que eso es mejor que nada. O, por ejemplo, en el mar, además como las olas se mueven y demás, pues bueno, tienes un reflejo debajo de... Esto es una nave de Fortnite que está en el agua, no sé por qué. En todo caso, tiene el reflejo debajo y da bastante el pego. Pero hay que hacerlo con cierta gracia, como os he dicho, porque si no, se ve tal que así. Es decir, no puedes coger la propia imagen que tengas en pantalla y simplemente darle la vuelta y volverla a poner. Este río está reflejando mal, no lo puedes hacer así. Y eso es porque esta imagen es una imagen en 2 dimensiones. No tienes información sobre su tercera dimensión, sobre su profundidad, por lo tanto no estás pudiendo hacer el reflejo con la perspectiva que toca. Solución: utilizar lo que sería el Depth Buffer o Z-Buffer. Las cámaras de los videojuegos, para poder dibujar los elementos en pantalla, además de tener la imagen a color de lo que ves, tienen algo aparte. Es como las linternas, en verdad, como las linternas, la cámara de la linterna que hemos visto antes. Y es una imagen en escala de grises que te indica cómo de profundas están las cosas. En este caso, cuanto más blanco, más lejos está un objeto, cuanto más negro, más cerca, ¿no? Eso, a la hora de dibujar los gráficos en pantalla, permite que al personaje no se le solape una montaña por encima. Que quede claro que la montaña está muy lejos y que cuando se dibuje el personaje claramente tiene que estar por delante de esa montaña, porque si no,
la montaña que está a 10 kilómetros te pisaría al personaje y no puede ser. Esto nos permite que, además, es una imagen y tenemos el ancho y el alto, pero con el color tenemos también una tercera dimensión, que es la Z, nos permite generar un espacio 3D que al final consigue que podamos corregir, digamos, la perspectiva de los reflejos para que esos reflejos ya se vean bien, que no estén como antes, que estaba la perspectiva incorrecta. Limitaciones de esta técnica, de nuevo, no todo es tan bonito. Nos estamos ahorrando lanzar millones de rayos, pero tiene un coste. Se llama Screen Space Reflection, significa que refleja lo que hay en el espacio de la pantalla, pero no se puede inventar lo que no hay en la pantalla. Eso significa que, vale, ahora mismo estamos pudiendo ver el reflejo de la nave porque estamos viendo la nave, pero del otro lado, cuando apartamos la cámara de la nave, ya no se ve el reflejo porque ya no existe la propia nave, ya no existe, no está en la pantalla, por lo tanto el juego no sabe que está ahí y no se puede inventar un reflejo de algo que no tiene constancia de ello. Así que si os divertís a jugar a Fortnite y mirar un objeto que refleja, lo miráis al frente, luego lo miráis abajo, veis que en cuanto lo perdéis el objeto de vista desaparece el reflejo, aunque debería verse, pero no está. Vale, eso también hace que cuando te intentes mirar en un espejo, que es un espejo como tal, para verte, se vea horriblemente mal. ¿Qué pasa? Que la única información que tenemos del entorno es lo que ya se está viendo en la propia pantalla. Eso significa que apenas el juego sabe que hay un personaje, hay una pared y está lo de lavarse las manos y poco más. Entonces, con esa información refleja lo poco que conoce. Y lo que no conoce pone un fondo estándar y ya está. Es bastante más cutre, digamos, cuando tratas de mirarte a la cara y te das cuenta que no te estás viendo tu propia cara, sino que estás viendo la parte de detrás, simplemente por el hecho de que el juego no sabe que tu personaje tiene cara. Ahora mismo en pantalla no hay ninguna información que te esté diciendo cómo es tu propia cara. Por lo tanto, lo único que tiene de nuestro personaje es la parte de atrás y es lo que refleja. Luego hay juegos como Stray, creo que se llama, es un juego de un gato, en el que el reflejo sigue utilizando la misma técnica, Screen Space Reflections, pero tiene bastante mejor pinta. ¿Y cómo lo hacen? Bueno, resulta que Fortnite tiene el problema de que el terreno es destructible y además tiene un modo creativo, me parece. Puedes colocar espejos un poco donde quieras. Lo que ocurre con eso es que no hay una única ubicación controlada en la que estén esos espejos y que le puedas poner un fondo adecuado a esa situación. Entonces ponen un fondo estándar que vale un poco para todo, pero Stray solo tiene una sala en todo el juego con espejos, es una peluquería. Entonces, como solo hay una habitación con espejos, pueden ponerle un fondo que sería como la peluquería, el fondo de la peluquería vacío, y al menos tienes un fondo que da el pego de que se refleja bastante mejor. Lo que se pueda, te lo van a hacer con Screen Space Reflection, se va a poder ver un poco del gato, de ese ordenador por detrás. Lo que no se pueda, pues van a poner un fondo que más o menos te engaña y te da la sensación de que lo demás también se está reflejando cuando no es así. Pero repito, eso es porque es un fondo en un entorno controlado. Sabes que solo se va a reflejar en esa peluquería y puedes ponerle el fondo que tú quieras. Si quieres más detalle, pues ya te metes a utilizar RTX. El Ray Tracing te permite tener información de lo que hay detrás de la cámara. Aquí, esto es un cuarto de baño. Detrás hay retretes, pero el ordenador no sabe que detrás hay retretes porque no se ven en la pantalla y no los puede reflejar. Ray Tracing sí que lo sabe. Y es por eso que los puede mostrar por primera vez, después de ver tantos casos en los que no se puede. Y eso sería todo. Entonces, como conclusión... Bueno, espera. Bueno, si queréis aplaudir, pero no. Bueno, va, sí. Muchísimas gracias. Simplemente eso, que la realidad es muy compleja, es difícil de simularla en un ordenador. Entonces tratamos de imitarla como buenamente podemos, tiene sus límites, pero si da el pego para hacer los juegos que queremos hacer, pues ahí las tenemos. Y ya está, ahora sí. Genial, Guincho.
Si os parece, vamos bastante bien de tiempo. Podríamos hacer una o dos preguntas, si hay alguien que tiene alguna duda. Hola. ¿Hola? ¿Se escucha? ¿Se escucha? Sí. Vale. Buenas tardes. Y... Espérate, te digo flojo. ¿Se me escucha mejor? Sí. Hola, Vinci. Quería hacer una pregunta ya tirando más a lo laboral. Sí. Ahora yo como desarrollador de videojuegos en formación, al acabar mis estudios, ¿cómo encuentras una empresa que te quiera aceptar para hacer hacer un videojuego con ellos? A ver, yo trabajo como freelance. Yo nunca he trabajado en una empresa de videojuegos. El único trabajo que he tenido en una empresa ha sido una consultoría más de programador. Yo lo que conozco es gente que cuando ha terminado la carrera, lo que han hecho es han tratado de diferenciarse del resto de compañeros, porque si todos salís con la misma formación, al final, ¿por qué te iban a elegir a ti y no a los demás, no? Entonces, mis amigos que han encontrado trabajo, por ejemplo en Ubisoft y demás empresas, lo que han hecho es han investigado más por su cuenta y se han montado un buen portfolio con proyectos propios que el resto de compañeros no han hecho. Así también destacas y aprendes por tu cuenta, y eso es bastante más llamativo de cara a las empresas. Al menos es lo que han hecho amigos que han acabado trabajando en empresas de videojuegos. Yo voy un poco más por libre, así que mi experiencia en este caso no te puede ayudar tanto. Aquí. Hola. Hola. Referente a el de esto de la presentación que estabas haciendo del realismo, yo he recordado que hace ya tiempo hiciste un vídeo también en el que mostrabas un cuadrado en el que desde una perspectiva del lado del cuadrado se veía un interior y desde otra otro. Sí. ¿Eso nos serviría también para el de esto de los espejos, como por ejemplo el espejo que se puede rodear y eso? Sí se podría. Eso se hace con una cosa que se llama Stencil Buffer, que es básicamente dibujar las dos escenas, bueno, los dos modelos 3D en pantalla, pero según desde qué punto de vista lo mires, a través como de ciertos filtros, se muestra uno, se muestra otro. O sea, si quieres buscarlo en internet se llama Stencil Buffer. Digo, por si quieres investigar un poquillo más. No sé si hay alguna pregunta más o si da tiempo. Dime. Ya estaríamos. Perfecto. Muy amable. Ya estaríamos al final. De verdad, muchísimas gracias por haber venido.